Es lo que promete la llamada cirugía metabólica, una intervención que a la fecha se ha realizado a cerca de 200 pacientes en todo el mundo y que es una suerte de pariente de la cirugía de bypass gástrico que se hace a obesos mórbidos. En el fondo se trata de una curación para aquellos pacientes con un tipo especial de diabetes, una intervención que erradica completamente la enfermedad. La cirugía metabólica es una técnica que consiste en hacer un bypass que permite que los alimentos se salten el paso por la primera parte del intestino delgado, lo que posibilita que lleguen rápidamente al intestino más lejano o distal, donde se secretan sustancias que estimulan la producción de insulina en el páncreas. A diferencia del bypass gástrico, en esta intervención el estómago se deja intacto porque esta cirugía está diseñada para pacientes que no son obesos. Ambas técnicas, sin embargo, están muy relacionadas. La cirugía metabólica surge de un hallazgo hecho en pacientes obesos. Cuando estos se sometían a bypass gástrico, además de la pérdida de kilos, más del 80% reportaba que su diabetes había desaparecido o que habían reducido notablemente el uso de fármacos. Para saber todas las novedades de esta nueva forma de curar la diabetes y ver todos sus alcances, con nosotros nuestro cirujano gástrico, el señor Atila Chembes. Don Atila Chembes, bienvenido. Bienvenido, placer tenerlo por acá. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Es posible eliminar la diabetes en forma definitiva con esta operación? Nosotros hablamos de remisión de la diabetes. Ya. No podemos hablar de curación porque no se sabe realmente cuál es la causa real, pero sí remite la diabetes en un porcentaje importante de los pacientes. Ahora, la diabetes es una enfermedad del páncreas, en la cual no se secreta insulina, que es una hormona fundamental para el metabolismo. Pero no se actúa sobre eso, se actúa sobre el tubo digestivo. Justamente hemos aprendido con las operaciones de obesidad mórbida cómo se puede mejorar la diabetes haciendo un bypass gástrico. Lo importante, recuerden lo que le he dicho a ustedes, que normalmente la comida pasa a través del duodeno. Sí. Y como todas las comidas están refinadas ahora, preparadas, se absorben rápidamente en el duodeno y ahí se liberan unas sustancias que hacen como que bloquean la insulina, que no haga su efecto. Y por eso se produce la diabetes. Exactamente, por eso, a propósito, tenemos 1.200.000 diabéticos en Chile. 1 millón. 1.200.000 diabéticos en Chile, según el estudio del Ministerio de Salud de octubre del año pasado. 1.200.000. Increíble. Y eso están en plan auge y se tratan médicamente. Doctor, ¿y el tema de la diabetes tiene que ver con una cosa genética? ¿Tiene que ver con la alimentación? Hay un factor genético, pero como tiene mucho que ver con el poco uso del intestino distal y toda la absorción rápidamente del intestino proximal. Por eso que lo que esta operación de bypass pretende es que no, bypass significa evitar, ¿no es cierto? Que no pase la comida por el duodeno, sino la comida llega directamente al intestino. Y al llegar la comida al intestino, ahí se liberan unas sustancias que producen más insulina en el páncreas y por lo tanto controlan la diabetes. Pero, doctor, ¿y esto sirve para cualquier tipo de diabetes? No, este es un protocolo para un grupo especial de diabéticos que se estudia muy completamente desde el punto de vista diabetólogo, nutricional, etcétera. Y esos, si entran al protocolo, efectivamente se va a hacer un bypass. Nosotros tenemos 54 pacientes operados con 95% de remisión de la diabetes. 95%. Ahora, tenemos datos hasta 3 años. No sabemos qué va a pasar a largo plazo, porque esto lo empezamos en el año 2008. Es muy novedoso y algunos países lo están haciendo nomás. ¿Qué alimentos son los que hay que dejar de lado cuando uno tiene diabetes? Bueno, doctor? aquí, como ustedes saben, aquí se ven, ¿no es cierto?, todo lo que significa los azúcares, los hidratos de carbono, porque estos son los que producen mucho azúcar y como no hay insulina suficiente para que el azúcar entre a las células, procesar en el fondo. para procesarlo, ¿no es cierto?, el azúcar está muy alto. Por eso que hay que usar bebidas diet, todo light diet, y tratar de evitar todas estas cosas. Y estos carbohidratos que son muchas veces tan importantes para la alimentación, como estos tallarines, el pan, ¿cómo se puede sustituir en el fondo estos alimentos? No, lo que pasa es que hay que comer algo, pero nosotros los chilenos comemos en exceso. Acuérdense que el pan es una comida en general del chileno. Sí. Y eso trae un montón de hidrato de carbono, igual que, ¿no es cierto?, los fideos, los dulces, todo lo rico, todo tiene azúcar. Sí, lo que pasa es que lo que le iba a preguntar es, por ejemplo, para los que somos más dulceros, Ya. ¿es posible que este excesivo consumo de dulce nos pueda, digamos, nos pueda desembocar o gatillar una diabetes a futuro? Es posible, no se sabe exactamente, pero es posible. Efectivamente, el exceso de ingesta de azúcares se ha visto que después los pacientes desarrollan diabetes, lo que sí no se sabe por qué, claramente, pero eso es efectivo. Es efectivo. Y por lo tanto, claro, estas células que están en el páncreas se van destruyendo en forma progresiva
produce menos insulina y por lo tanto el azúcar se mantiene alto y la diabetes, como ustedes saben, es una enfermedad crónica, progresiva y que trae consecuencias muy serias. Sí. Por lo tanto, si hay una manera de controlarlo, de remitirlo, sería estupendo. Y la cirugía es impresionante, es decir, que la diabetes se trata con cirugía. Al principio dijeron, esto es una locura, pero en realidad se ha visto claramente con todos los experimentos, tanto en animales y los estudios humanos, que realmente se controla muy bien. Doctor, perdona, Maca, ¿qué ha pasado? Porque uno ve casos como el de Sandy, me acuerdo del humorista, que primero le cortaron una pierna, después le cortaron las dos piernas, después finalmente... Bueno, usted ve que esas son las consecuencias. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa Porque eso? la diabetes, ¿no es cierto?, afecta la microangiopatía, o sea, los vasos finos, las arterias finas, que son los que le llevan a usted, ¿no es cierto?, la sangre a los dedos, a los pies, todo. Eso se tapan. O sea, y cuando hay una infección ahí o un golpe o algo... No se cicatriza, claro, ¿sí? ahí es mucho peor. El pie diabético es típico, ¿no es cierto?, que usted tiene un golpe, una herida, se infecta y al final hay que cortarlo. Claro, esas son consecuencias. No solo eso, se produce ceguera, hay alteraciones hepáticas, por supuesto que hay infartos, ¿no es cierto?, acciones vasculares muy importantes. Entonces, la diabetes es una enfermedad muy compleja. ¿Este bypass gástrico, doctor, es distinto al bypass gástrico que se hace para adelgazar? Sí, bien, buena pregunta. Sí, es un poco distinto en el sentido que se hace un bypass más largo para que la comida llegue al intestino más distal. El bypass clásico no se hace tan largo, el intestino que se va. Pero aquí sí, que la comida llegue directamente al intestino distal. Porque eso es lo que se busca, que en el fondo pase directamente... Exactamente, que llegue al intestino distal y ahí se le dan las sustancias que estimulan el páncreas para producir insulina. Todas las personas que tienen diabetes pueden pensar en una vejez tranquila o de verdad que al final se empieza a complicar. Lamentablemente los estudios de Inglaterra a 20 años plazo de seguimiento de los diabéticos han mostrado que es una enfermedad progresiva y que a pesar que está bien controlada, tiene que ir aumentando cada vez más lentamente la dosis de medicamentos y muchos terminan en insulina. O sea, es una enfermedad lentamente progresiva, pero que trae consecuencias serias importantes. Sí, ¿y los adelantos cómo están en términos tecnológicos? No, hay solamente los adelantos que hay en la diabetes son nuevos medicamentos, pero ninguno ha sido capaz de lograr una remisión como logra la cirugía. Claro. Incluso los nuevos medicamentos tratan de imitar estas sustancias que se liberan del intestino. Pero es mucho mejor que uno mismo produzca eso y así se mejora mejor. Ahora hay que prevenir, ¿no? Hay que prevenir, por supuesto. Cuidado. ¿Qué consejo podría dar como para prevenir? Yo creo que hay que hacerse glicemias, ¿no es cierto?, una vez al año, más que nada eso. ¿En cualquier edad o de alguna edad hacia...? De los 40 años para adelante. De los 40 años para adelante. El antecedente familiar es muy importante. Fundamental. Si papá o mamá son diabéticos, casi seguro que el hijo o hija va a ser diabético. Va a ser diabético. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bien, Muchas gracias, doctor. Que esté bien. Hasta luego. Oye,